Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Hola Net, hola Kelly, ¿cómo estás? Richard, buenas tardes. Bien chicos, vamos a continuar con la semana 15, ¿ok? Hoy día vamos a estudiar lo que corresponde a los compuestos aromáticos, a los alcoholes y a los éteres. Hay que recordar que todo lo que hemos visto en la clase anterior desde la semana 13, ¿no? Desde la semana 14, donde hemos mencionado cuáles son los criterios que debemos de considerar para nombrar un compuesto orgánico, ¿no? Como por ejemplo la cadena más larga, buscar que los sustituyentes tengan menor numeración, si en caso empaten en cuanto a la cadena y en cuanto a a la numeración de los sustituyentes, entonces nos basamos en el orden alfabético. Todos esos criterios que ya se han mencionado, vamos a seguir considerándolos para este nuevo grupo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿correcto? Entonces, comencemos con hablando sobre los compuestos aromáticos. ¿Quiénes son los compuestos aromáticos? Recuerden que cuando nosotros hemos clasificado los hidrocarburos, hemos clasificado en alifáticos y en aromáticos. Y aromáticos eran aquellos compuestos que estaban presentes el anillo de benceno. Si yo observo que está el anillo de benceno, que esta es la estructura del benceno, que corresponde justamente a esta estructura, ¿no? Son diferentes formas que ustedes pueden encontrar la representación del benceno. Es una molécula apolar, ¿ok? Quiere decir que él no se va a solubilizar en agua. Es una molécula plana, ¿no? Y simétrica porque todo, si uno traza un plano en el eje vertical o un plano en el eje horizontal, todo va a ser igual, como si fuera un espejo. Por eso decimos que es simétrica y es plana, ¿no? Y los carbonos que están aquí en cada ángulo que une a cada átomo de carbono van a presentar una hibridación de tipo sp2. ¿Ya? Entonces, todos los compuestos aromáticos van a cumplir la regla de Hückel. La regla de Hückel nos dice que el número de electrones pi siempre va a ser igual a 4n más 2, donde n siempre va a ser un número entero. En el caso, por ejemplo, del benceno, donde n es igual a 1, ya que si nosotros contamos, por ejemplo, el número de electrones pi que tiene 3 electrones pi, ¿cierto? Mira, 1 o 2 y 3 electrones, 3 enlaces pi que corresponden a 6 electrones pi. Entonces, si nosotros igualamos 6 igual a 4n más 2, n estaría siendo 1, que justamente es un número entero de acuerdo a la condición para que este sea aromático. ¿Ok? Entonces, eso es el anillo de benceno. Es una estructura que presenta resonancia, se dice ello ¿por qué? Porque los dobles enlaces que ustedes están viendo aquí, que son 3, van a estar en constante movimiento. Esto se viene por aquí, esto se viene por aquí y esto se viene por aquí, ¿no? Entonces, eso se llama resonancia. ¿Cómo se clasifican los compuestos aromáticos? Vamos a clasificarlos como homocíclicos o heterocíclicos. ¿Qué es un homocíclico? Cuando todos los componentes del anillo, aquí están viendo lo que yo estoy resaltando de color rojo, corresponde a un solo tipo de elemento. Aquí todos son carbono, 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 carbono. Igual aquí en el naftaleno, todos estos puntos que está unido o está uniendo un carbono con otro carbono, corresponde a un compuesto aromático homocíclico, porque todos son el mismo elemento. Sin embargo, aquí a la derecha tenemos los heterocíclicos. Los heterocíclicos son aquellos compuestos que dentro del anillo hay un elemento que es diferente. En este caso, todo de color azul corresponde al carbono y aquí estamos viendo que hay un nitrógeno. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos otro heterocíclico. Esto es carbono, 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 ¿ok? Y aquí tenemos un elemento que corresponde al
nitrógeno, ¿ok? Al nitrógeno. Entonces, como cuando vemos que hay elementos diferentes como parte del anillo, decimos que es heterocíclico, ¿correcto? Eso es la clasificación de los compuestos aromáticos. ¿Cómo vamos a nombrar al benceno? Es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos un solo sustituyente, ¿no?, que llamamos anillo monosustituido, es solamente reconocer el sustituyente y colocar el nombre final del benceno. Por ejemplo, esto es cloro, benceno, bromo, benceno, nitro, benceno, ¿ok? Así vamos a nombrar a los compuestos que son monosustituidos. Los compuestos que son disustituidos, ¿no? Vamos a ver que hay que priorizar una numeración. Aquí tenemos otros ejemplos de monosustituidos, ¿ok? Y que van a tener también un nombre especial. Por ejemplo, esto es el metil, ¿correcto? Entonces corresponde al metilbenceno, pero tiene un nombre en particular. Se llama tolueno. Recuerden, por favor, que cuando ustedes van a nombrar como tolueno, ustedes tienen que darle prioridad a este carbono para la numeración, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un etenil, ¿cierto? Esto es etenil y la cadena es el benceno. Ahora, si yo lo nombro como estireno, yo tengo que darle la prioridad a ese carbono. Aquí tenemos, por ejemplo, el isopropilbenceno. Igual, ¿no? Esto es el isopropil, la cadena principal benceno, y se llama cumeno. Y cuando nosotros vamos a nombrar como cumeno todo el compuesto, esto tiene la prioridad. Aminobenceno o benzamina se llama anilina, pero cuando nosotros nombramos como anilina, yo tengo que darle la prioridad a este carbono. ¿Ok? Entonces, así vamos a nombrar, o tenemos aquí algunos ejemplos de los monosustituyentes. Más ejemplos. Hidroxibenceno, pero si yo considero todo el compuesto como si fuera uno, ¿no? Todo esto como si fuera uno, que se llamaría fenol, este tiene la prioridad. Si yo tengo aquí, por ejemplo, el benzaldehído, te parece medio raro, pero recuerda que por aquí está el hidrógeno, que ya se entiende o se sobreentiende que se encuentra así no esté presente, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el grupo CHO. Este grupo CHO, cuando está con el anillo de benceno, se llama benzaldehído y le vamos a dar prioridad a ese carbono. Y esto es el grupo carboxílico. El carboxílico con el benceno se llama ácido benzoico y le vamos a dar prioridad a este carbono en cuanto a la numeración. ¿Ya? Entonces son ejemplos que nosotros vamos a trabajar mucho en cuando estudiemos los compuestos aromáticos, ¿no? Ácido benzoico o también llamamos ácido benceno carboxílico. Otros ejemplos, aquí tenemos, por ejemplo, un propilbenceno. El del otro lado, por ejemplo, aquí esta es una cadena que contiene 3 átomos de carbono, ¿verdad? Al tener 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3, ¿ok? La cadena principal en este caso es el benceno porque tiene un mayor número de átomos. Por eso es que el benceno manda como cadena principal y todo esto trabaja como sustituyente. Pero en el caso siguiente, vemos que mi cadena principal más larga es de 7. Entonces, aquí el benceno ya no va a ser cadena principal. Esto va a trabajar como sustituyente. Y cuando el benceno trabaja como sustituyente, recibe el nombre de fenil. Entonces, será 2-fenil y la cadena principal de 7, EP. Y como todo es un enlace simple que corresponde a los alcanos, eso se llama heptal. ¿Ok?
Aquí, por ejemplo, profesora, aquí es la cadena principal. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4, una cadena, pero es insaturada, y el anillo de benceno. Entonces manda en este caso el anillo, la cadena con el doble enlace insaturado, y el fenil vendría a ser un sustituyente. Prioridad al doble enlace, 1, ¿correcto? Fenil, y como es una cadena de 4, eso es but. Entonces será 1-fenil, but, 1-eno. ¿Ya? Así vamos a nombrar entonces a estos compuestos que son aromáticos, ya sea como cadena principal el benceno y va a terminar en benceno, o si ese benceno va a ser sustituyente y va a ser su nombre de fenil. ¿Ya? Recuerden que esto se llama fenil cuando es sustituyente. Cuando nosotros tenemos dos sustituyentes, vamos a tener las tres posibilidades de poder nombrar a esos compuestos. Por ejemplo, si mi sustituyente está aquí cerquita uno del otro, tiene la posición 1,2 y que se conoce como posición orto y se denota solamente con la letra O. Entonces, esto se conoce como el compuesto de sileno, ortosileno. ¿Qué quiere decir orto? Que los sustituyentes se encuentran en el carbono 1 y en el carbono 2. ¿Quiénes están aquí? El otro nombre para ese compuesto es 1,2 dimetil y la cadena principal benceno. Cuando la posición es intercalado, uno sí, uno no, uno sí, entonces estamos en la posición 3. La posición 3 es 1 y 3, perdón, es el meta y se representa con la letra M. Eso sería el M-sileno, o sea, 1,3 sileno, o también, como aquí es metil, ¿correcto? Metil, 1,3 en esos sustituyentes. Y si los sustituyentes están en 1, aquí no y aquí sí, 1, 4. La posición 1, 4 es para, se representa con la letra M y va a ser para indicar que los sustituyentes están en el carbono 1 y en el carbono 4. Entonces puedo decir parasileno, lo cual te dice que los grupos CH3 están justamente en el 1, 4. Puedes colocar 1,4 sileno, o si no, 1,4 dimetil benceno. Eso sería el nombre de ese compuesto, ¿no? Con dos sustituyentes. Entonces, aquí, por ejemplo, no siempre van a ser elementos iguales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos cloro y tenemos metil. Entonces yo puedo decir, profesora, ¿qué posición es? Posición 1 y 2. Pero ahora, ¿a quién le nombro? ¿1, 2 o 1, 2? Depende mucho cómo ustedes van a nombrar. Si, por ejemplo, ustedes lo van a nombrar como nombre del benceno, ¿no? Entonces la posición 1, 2, independiente, es orto. Y viene primero el cloro por respetar el orden alfabético de la C frente a la M. Orto, que es 1, 2, clorometilbenceno. O si no, 1 cloro, 2 metilbenceno, porque esa es la posición donde se encuentra cada uno de esos sustituyentes. Y el otro nombre sería cuando tú vas a nombrar a ese anillo de benceno con el CH3 como tolueno, ¿te acuerdas? Esto de aquí tiene un nombre especial. El benceno con el CH3 se llama tolueno. Y cuando nosotros vamos a nombrarlos como toluenos, esto sería el orto, porque tú tienes que darle prioridad cuando nombras como tolueno y darle prioridad a este carbono, orto cloro 2, porque sería tu único sustituyente aquí, el cloro, y el nombre de tolueno, que es justamente todo ese anillo con el CH3, ¿no? Entonces son las diferentes formas que ustedes pueden nombrar a ese compuesto. O puedes decir 2-cloro, porque también se encuentra en el 2, cloro tolueno. ¿Ya? Eso sería el nombre para ese anillo disustituido. Por ejemplo, ¿cómo se llama ese grupo N2O?
Esto se llama nitro, ¿correcto? Nitro y esto se llama metil. Entonces, profesora, yo puedo decir posición 1,3, ¿cierto? Puede ser aquí 1,3 o puede ser aquí 1,3. Entonces, el 1,3 es la posición meta, ¿ok? Esa es la posición meta. Meta, metil y nitro en orden alfabético, ¿no? M primero y luego N. Ahí está, M y N, metil nitrobenceno. Y también puedo nombrarlo, ¿no? Como 1-metil, 3-nitro, respetando el orden alfabético, benceno. Ahora, por ahí dirán, profesora, pero también está el benceno como con el CH3, que es el tolueno. Claro, cuando nosotros consideramos a todo esto como tolueno, recuerda que él tiene la prioridad, ¿verdad? Entonces, él es 1. Sería el meta, porque es 1,3, nitro, porque sería el único sustituyente, tolueno, o si no, puedes decir 3-nitro tolueno, ¿no? Entonces son diferentes formas de nombrar, bien con el anillo de benceno o bien con el anillo de benceno con el grupo CH3. Chicos, si tienen dudas, ya saben, pueden abrir su micro y preguntar o escribir en el chat, ¿ya? Cualquier duda me avisa. Aquí, igual. ¿Qué posición es? 1-4. Esa es la posición para, ¿no? Entonces sería orden alfabético. Metil o bromo. Bromo. Para bromo, metil, benceno. Siempre respetando el orden alfabético. O puedo colocar 1 bromo, 4 metil, benceno, ¿no? Porque son las posiciones correspondientes. Ahora, profesora, quiero nombrarlo como metil. Ah, pero recuerda que cuando nosotros lo nombramos, perdón, como tolueno, ese CH3 tiene prioridad aquí, ¿no? Entonces, el único sustituyente sería el bromo. Sería 4 bromo, ¿no? Tolueno o simplemente el parabromo tolueno, ¿no? Porque esa es la numeración que van a presentar automáticamente cuando nosotros llamamos como tolueno, ¿no? El tolueno es el benceno con el anillo con el sustituyente de metil. Cuando tenemos 3 sustituyentes, que es el número máximo que puede presentar el átomo de carbono, el anillo de benceno, ¿no? 3 sustituyentes. ¿Cómo voy a nombrar a esa sustancia? Respetando siempre las reglas que nos dicen, hay que colocar siempre de tal manera que los sustituyentes tengan menor numeración. La menor numeración va a ser nosotros comenzando desde aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces su nombre sería 4 bromo, orden alfabético la B. Luego vendría 1 cloro, la C, y luego 2 metil, ¿no? La M de metil. Y la cadena principal de benceno. Profesora, aquí todos son empates. Enumere por donde enumere siempre va a ser 3, 1, 3 y 5. ¿No? Entonces aquí como nombro, igual, si es que por ejemplo todos se empatan, 1, 3, 5, 1, 3, 5, respetas el orden alfabético. Entonces, ¿por dónde puedo comenzar? ¿Por este o por el cloro? Esto sería etil, esto sería C de cloro y esto sería N de nitro. Entonces, respetando ese orden alfabético, sería el etil, ¿no? Perdón, el cloro. 1 cloro, C de casa, 3 etil y luego 5 nitro. ¿Qué cadena principal? Benceno. Ahora, en el caso del primer ejemplo, por ejemplo aquí, podemos observar que el anillo de benceno también puede ser llamado con todo este CH3 como tolueno, ¿verdad? Entonces, cuando yo considero a todo esto como tolueno, solamente mis sustituyentes serían 5 bromo y 2 cloro. 5 bromo, 2 cloro y la cadena de tolueno.
¿Ya? Eso sería entonces el nombre o la forma de nombrar cuando hay 3 sustituyentes. Por ejemplo, aquí tenemos 4, 3 o más, ¿no? 4 aquí. En estos 4 sustituyentes, ¿no? Vamos a ver que vamos a buscar siempre la menor numeración. Y la menor numeración puede ser 1, 2, 3, 4, como ustedes están viendo 5, o puede ser por aquí 1, 2, 3, 4, 5. Profesora, empatan. Muy bien, si empatan, entonces vamos por el orden alfabético. Y en este caso, en ambos lados está el nitro y luego el CH3, entonces va a dar lo mismo. Entonces, por este caso, ha comenzado de aquí. 1 nitro, 2 metil, 3 nitro y 5 nitro. Ahora, ¿quién va primero? El 2 metil, por ser la M antes de la N. 1,3,5 trinitro y la cadena principal de benceno. Ahora, si yo quiero nombrar todo esto como si fuera tolueno, es diferente, porque aquí él tiene que tener prioridad en cuanto a la numeración. Y aquí entonces enumeramos de esa manera y se tendría 2,4,6 trinitro tolueno, porque lo enceno con el CH3, se llama tolueno. Aquí tenemos otro compuesto igual, ¿ok? Igualito buscamos siempre la menor numeración y podemos nombrar 1,2,3 trimetilbenceno, ¿no? Ya que siempre va a ser enumerar por el lado superior o por el lado inferior, siempre va a ser la única forma comenzar y tener los sustituyentes en 1, 2 y 3, ¿no? Si yo comienzo por aquí, 1, 2, 3, o si yo comienzo por aquí, 1, 2, 3. Entonces, eso sería el nombre para ese derivado del benceno. Estos compuestos son derivados del benceno con 2 o 3 anillos, ¿no? El de 2 anillos se llama naftaleno. El naftaleno tiene la siguiente fórmula, contando cada uno de los átomos, y esto con 3 anillos es el antraceno. Ustedes tienen que saber que el naftaleno aquí, tiene los carbonos de tipo alfa, ¿ya? Estos son carbonos de tipo alfa, al igual que el antraceno. Estos son carbonos de tipo alfa. ¿Por qué hago la aclaración de que son carbonos de tipo alfa? Porque cuando nosotros vamos a comenzar a enumerar, aquí por ejemplo, ellos son carbonos de tipo beta, carbonos de tipo beta, carbono de tipo beta, y esto es carbono de tipo beta. Esto también es carbono de tipo beta, carbono de tipo beta, aquí también carbono de tipo beta y esto también carbono de tipo beta. Entonces, cuando nosotros vamos a comenzar a enumerar, siempre lo vamos a hacer comenzando de un carbono de tipo alfa. Eso quiere decir que el naftaleno no va a ser la única posibilidad enumerar por este carbono, no. Puede ser por este carbono, puede ser por este carbono o puede ser por este carbono. Lo que sí tienen que considerar es que al momento que ustedes comienzan la numeración, no pueden saltar al otro anillo siempre no terminen, ¿no? Si es que no terminan de contar el anillo donde han comenzado con la numeración. Solo cuando ustedes ya terminan de contar ese anillo donde han comenzado, ustedes pueden ir hacia el otro anillo, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Lo mismo ocurre en el antraceno. Comienzan en cualquiera de los tipos de carbono de tipo alfa y comienzan primero con el anillo 1, 2, 3. Aquí la diferencia, mira, 1, 2, 3 y 4. No continúa en el carbón, en el átomo central en el anillo central. Continúa en el extremo 5, 6, 7 y 8 y la cadena central 9 y 10. Esas serían las formas correctas de enumerar el naftaleno y el antraceno. Su nomenclatura va a ser la misma.
¿ok? Simplemente vamos a ver el sustituyente, donde se encuentra, y colocar el nombre y el nombre de la cadena principal. Ahí están los carbonos de tipo alfa, beta, aquí el carbono de tipo gamma, que corresponden al 9 y 10 del antraceno. Ejemplo, ¿dónde número, profesora? Tú puedes comenzar la numeración de cualquier carbono alfa. Y aquí, aquí o aquí. Entonces, en este caso, tú tienes que ver 1, si yo comienzo aquí, 2 bromo. 1, si yo comienzo aquí, 2 metil. Ah, profesora, da lo mismo. Muy bien, si da lo mismo, entonces están empatados. ¿Quién define el nombre? La posición alfabética. Antes, primero está el bromo que el metil, así que voy a comenzar por la parte más cercana al bromo. 2 bromo, 3 metil, naftaleno sería el nombre de esta sustancia. Aquí, antraceno, igual, comienzo siempre de un carbono de tipo alfa. Profesora, aquí comienzo en 1 y encuentro al metil. Aquí comienzo en 1 y encuentro al bromo, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene la menor numeración? La menor numeración tiene el bromo. Comienzo entonces por el bromo. Comienzo por el bromo más cercano, ¿ya? Entonces comienzo por aquí y su nombre sería 1 bromo, perdón, 2 bromo, 7 metil y la cadena principal que es el antraceno. Listo, eso sería entonces el nombre de estos aromáticos fusionados, ¿ok? Pasando entonces ahora, pasando ahora al otro grupo funcional, vamos a estudiar lo que corresponde a los alcoholes y los éteres, ¿ya? ¿Qué son los alcoholes? Los alcoholes son compuestos que presentan el grupo OH, ¿ya? Esto es un alcohol, el que tiene el OH. Eso quiere decir que este hidrógeno ahora en los alcoholes va a pasar a ser un R. Y en el caso de los éteres, vamos a ver que tiene 2 Rs, ¿ya? Ya no. Listo, eso sería entonces el alcohol y el éter. Comencemos con los alcoholes. Reconocer primeramente es muy importante el grupo funcional. Profesora, un OH, eso es un alcohol, ¿cierto? Correcto. Ahora, el alcohol cuando se trabaja como cadena principal recibe el nombre o va a recibir el nombre con el sufijo ol. Entonces, propanol, butanol, hexanol, pentanol. Pero cuando el alcohol va a trabajar como sustituyente, recibe el nombre de hidróxido. ¿Recuerdan ustedes que en la semana anterior les dije, hay una tablita donde tenemos todos los grupos funcionales, ¿verdad? Donde estaba el alqueno, estaba el alquino, estaban los alcoholes, estaban las cetonas, estaban los aldehídos, no sé si ya se recordaron, y estaba por aquí el ácido carboxílico. Y les dije que por favor recuerden la prioridad, que siempre los compuestos que están más arriba pesan más de lo que está en la parte inferior. Eso quiere decir que, mira, el alcohol frente a una acetona, a un aldehído, a un ácido carboxílico, siempre tiene baja prioridad. Entonces, en esos casos, el alcohol va a trabajar como sustituyente y va a recibir el nombre de hidróxido, ¿ok? Entonces, eso sería el nombre para ese compuesto. La nomenclatura como vamos a utilizar para los alcoholes. Ahí está el grupo hidroxilo,
y el grupo alquilo que corresponde al metil, etil, propil, butil, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, observamos, estos son algunos ejemplos de alcoholes donde tienen una cadena lineal o algunos alcoholes donde tienen una cadena cerrada, ¿no? Esos carbonos van a presentar hibridación de tipo sp3. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el anillo de fenol con el grupo OH, ojo, a pesar que tiene el grupo OH, ese anillo de benceno no se llama alcohol, no es un alcohol. Este recibe el nombre de fenol, ¿ya? Esto se llama fenol y los fenoles no son alcoholes. Los alcoholes se van a clasificar dependiendo del tipo de carbono donde sale el grupo OH. Por ejemplo, este OH sale de este carbono que es un carbono primario. ¿Te acuerdas la primera clase de orgánica? Habíamos dicho, ¿por qué es un carbono primario? Porque está unido a un solo carbono. El de abajo es un carbono secundario, ¿no? Aquí estamos viendo que este es un carbono secundario y se dice que es un carbono secundario porque está unido a dos R's, lo cual significa un alcohol secundario. Y este carbono que tiene el grupo H está unido a tres R's. Entonces es un carbono terciario, lo cual categoriza a ese alcohol como alcohol terciario. ¿Ya? Entonces aquí vemos un ejemplo, carbono primario, alcohol primario, carbono secundario, alcohol secundario, carbono terciario, alcohol terciario. ¿Ya? Así se clasifican los alcoholes. Ahora, también se van a clasificar de acuerdo al número de grupos OH que presenta. Por ejemplo, aquí solo tiene un grupo OH, ¿ok? Solo tiene un grupo OH, entonces eso se llama monol. Aquí tiene dos grupos OH, 1 y 2. ¿Cómo se llama? Diol. Acá tiene 1, 2 y 3. Se llama triol. Y en general, cuando los compuestos tienen 2, 3 o más, se dice polioles, que viene del término de varios grupos OH. ¿Listo? ¿Cómo vamos a nombrar? Ya les expliqué. De acuerdo a la nomenclatura común, eso es el alcohol, prefijo de un solo átomo de carbono, metílico, como nomenclatura común que no se emplea mucho. Nosotros más vamos a trabajar con la nomenclatura sistemática. Aquí, dos carbonos, 1, 2, alcohol etílico, ¿no? Ahí está, alcohol etílico, prefijo de 2. Pero la sistemática emplea los prefijos que nosotros ya sabemos. Un carbono, met, OH, metanol. Ahí está el ol del grupo OH. Dos carbonos, et, prefijo de dos carbonos. Y como es un alcohol, etanol, ¿no? Eso sería el nombre de ese compuesto en la nomenclatura sistemática, que son lo que comúnmente, ¿no? Normalmente vamos a emplear. ¿Cómo se llamaría? Alcohol propílico, que son 3. Sistemático, propanol. Ahora, cuando ya son más de 3, toca aclarar dónde se encuentra el grupo H. Profesora, está en el carbono 1. Propan 1 ol. ¿Listo? Siguiente. Alcohol secbutílico, porque este carbono es un alcohol secundario y la cadena es de 4. Ya lo conoces, el secbutil. Entonces es un alcohol secbutílico y su nombre en la sistemática toca enumerar. En este caso, vamos a darle prioridad al grupo OH por ser cadena, por ser grupo de mayor peso en esta cadena. Quiere decir entonces que ese grupo OH va a presentar la menor numeración posible, ¿no? Entonces sería 2 but, ¿no? De 4 y 2 ol, porque en ese carbono 2 está el grupo OH. Entonces su nombre sería bután 2 ol. ¿Listo? Eso sería el nombre de ese compuesto.
Compuestos orgánicos oxigenados, que son los que estamos estudiando, recuerden, porque presenta el grupo del oxígeno, el grupo OH. Otro ejemplo aquí, alcohol, pero esto es un alcohol, es un carbono terciario, se conoce como terbutil, ¿no? ¿Te acuerdas de la crucecita, el terbutil? Ahora estamos viendo el terbutil con SOH. Alcohol terbutílico. Y sistemático enumera como si fuera una cadena normal, ¿no? 1, 2, 3. Ah, entonces eso es, en el 2 hay un metil y en el 2 está el alcohol. Será entonces 2-metil, propan, porque la cadena principal es de 3, propan, 2-ol, porque me dice que en el 2 estaría ese grupo OH. Siguiente cadena, eso es un iso, porque veo la forma del corazoncito, ¿no? Simétrico, ahí está, iso, y cuento cuántos carbonos hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Alcohol isopentílico, ¿no? Pero ¿cómo se diría en la sistemática? Elige la cadena más larga. Cuenta la cadena más larga, es de 4 y dándole prioridad a que nuestro grupo OH tenga la menor numeración, ¿no? La menor numeración sería 1, 2, 3, 4 o para abajo. De tal manera que en el 3 hay un metil. 3-metil, bután, 1-ol. Eso sería la forma de nombrar a los alcoholes. Eso es un diol. Entonces eligen la cadena más larga, ¿no? Enumeramos siempre por el lado que tenga el OH más cercano y tenemos que en 5 es metil y la cadena de 6 hexano, pero en el 2 y en el 4 está el alcohol y decimos 2,4 diol. Siguiente compuesto, profesora, ¿quién manda, el doble enlace o el grupo OH? Cuando vamos a recordar ese cuadrito, esa jerarquía, el grupo o Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Me están escuchando bien? No sé qué hice por aquí. Sí, creo. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Confírmeme, por favor. Annette, Kelly, Richard, ¿me escuchan? Hola, hola. Le escucho, profesora. Ya, gracias, Annette. Entonces continuamos. No sé qué hice, que me salí ya. Ok, entonces aquí, por ejemplo, la cadena es de 6. Entonces, mis sustituyentes serían CH3 y como mi cadena principal es el alcohol, en 4 y en 2 estaría ese grupo OH. Entonces sería 5-metil, cadena de 6 hexano y la posición del OH 2,4 diol, ¿no? Eso sería el nombre de ese compuesto. El siguiente que les estaba explicando aquí. ¿Quién manda, profesora? ¿El doble enlace o el grupo OH? Definitivamente manda el grupo OH, pesa más, tiene más jerarquía. Entonces, dale prioridad a este carbono. Enumeras y tendríamos 1, 2 y 3. Y trabajas ya con tu sustituyente, ¿no? Tendríamos entonces aquí, tendríamos aquí 2-metil, ¿ok? La cadena de 3 que es prop. Ojo, pero hay un doble enlace. Profesora, si es prop y hay un doble enlace, es elen, y si hay un alcohol, es sol. O sea, estamos hablando del propenol, correcto. Pero al haber un doble enlace, ustedes tienen que decirme dónde está elen y dónde está el ol. Entonces, en esos cortes es que se colocan esos números. 2 en, ahí está, 2 en y 1 ol, ¿no? Porque en el 1 está ese grupo OH. Eso sería el nombre para ese alcohol. Nuevamente, cadena principal, el ciclo.
No tengo que pensar mucho porque aquí está prioridad al grupo OH y los demás son sustituyentes. ¿En qué posición? En el 4 y en el 4. 4,4 dimetil, porque son dos, y la cadena principal de ciclohexanol, ¿no? 4,4 ciclohexa de 6, 5, 6 hexanol. ¿Listo? Eso sería el nombre para ese compuesto. Siguiente, igual, el ciclo, prioridad al grupo OH y luego recién para el grupo del doble enlace. Sería entonces ciclo, porque no hay otro sustituyente, ciclo, pent, ¿y dónde está ese en? Está en el carbono 2. Ciclo pent 2 en 1 ol, ¿no? Y eso sería el nombre para ese compuesto, 1 ol, indicando la posición de ese grupo OH. ¿Cuáles son las propiedades de los compuestos, de los alcoholes, ¿no? Que son compuestos orgánicos oxigenados? Estos van a sufrir reacciones de oxidación. Un alcohol primario, porque tú ya sabes que está unido a un carbono, siempre se va a oxidar a la formación de un aldehído, o sea, de un grupo CHO. Tú lo único que haces es copiar todo este carbono con OH y cambiarlo por el CHO. El resto todo lo vas a dejar igualito. Si tú continúas oxidando ese aldehído, vas a tener la formación de un ácido carboxílico. Entonces, solamente vas cambiando ese grupo, pero sigues manteniendo siempre tu R, ¿no? Ahí está el R y el R. Entonces, la oxidación de un alcohol primario nos llega o nos lleva hasta un ácido carboxílico. Aldehído, continúa la oxidación, ácido carboxílico. Cuando tenemos un alcohol secundario que corresponde a un alcohol con dos carbonos, aquí está 1 y 2, ¿no? Este es un carbono secundario, por eso es alcohol secundario, y se oxida, se forma una cetona. Entonces, todo esto estaría cambiando a CO, ¿no? A CO. Y esto se conoce como cetona. Ya hemos mencionado que el aromático, que es el anillo de benceno, cuando está con el grupo OH, este no es alcohol. Ya, acuérdense, esto no es alcohol. Esto corresponde a un fenol. ¿Ya? Ese es un fenol o llamado bencenol. Su nomenclatura, lo mismo, ¿no? Hay que darle prioridad a ese grupo y esto trabaja como sustituyente que sería el etil. ¿Qué posición tiene? Posición 1 y 2, que es la posición orto. Etil hidroxibenceno, porque estás colocando como cadena principal al anillo de benceno. O puedo colocar orden alfabético, primero la O, la O de la H de hidroxi y luego la o la E de etil. No, la E de etil primero. Sería entonces 2-etil, 1-etil, perdón, 1-etil, 1-etil por la E, ¿no? 1-etil y esto es H de hidroxi. Ahí está. 1-etil, 2-hidroxibenceno. Ahora, pero si yo quiero, por ejemplo, colocar la nomenclatura de fenol, ¿ok? Entonces yo tengo que recordar que la prioridad para este fenol es este carbono, 1. Entonces simplemente sería ortoetilfenol, porque tú ya sabes que el orto es 1,2. Y el otro sería 2-etilfenol, ¿no? Empleando la numeración para ese anillo de benceno con dos sustituyentes. ¿Qué posición es esto? Meta. Meta hidroximetilbenceno, orden alfabético, ¿no? O 1,3 el benceno.
Entonces aquí está la M de metil, la H de hidroxi, primero es el hidroxi, 1 hidroxi, 3 metilbenceno. O si no, la posición cuando consideramos como fenol. Si es fenol, entonces todo esto recibe el nombre de fenol y el único sustituyente sería el 3. 1 y 3, posición meta. Meta, metil, fenol. O si no, 3-metil, la posición del fenol, ¿no? Que siempre va a ser el carbono con el grupo con la numeración 1. Otros ejemplos, ¿no? Igual aquí hay que priorizar siempre el que tenga menor numeración. Sería entonces en el 4-metil y en el benceno. ¿Cuántos grupos OH hay? Hay 2, 1,2 diol, ¿no? En el otro que es 3, simplemente colocamos ese benceno 1,2,4 triol. ¿Ya? Eso sería el nombre para los anillos de bencenos con los grupos OH. Bien, pasemos a los éteres. Un ratito, por favor, ¿ya? Un momentito. Ya. Continuando ahora con los éteres. ¿Qué tenemos aquí? Los éteres, acuérdense que tienen el grupo oxi, ¿ok? Y los dos enlaces que estamos viendo son grupos R, ¿no? Generalmente los éteres se van a nombrar como sustituyentes, ¿no? Y van a tener la terminación oxi, ¿ya? La nomenclatura de estos éteres va a ser, por ejemplo, vamos a ver dos formas. Puede ser, vamos a colocar aquí, el nombre de la cadena, ¿no? El nombre de la cadena, que puede ser etil, metil, propil. Luego el nombre de la otra cadena y la terminación eta. Entonces voy a colocar aquí. Esto sería el nombre del sustituyente 1, por así decir, y aquí sería el nombre del otro compuesto del 2, ¿no? Y la otra manera simplemente va a ser, vamos a colocar aquí, la otra manera de nombrar simplemente va a ser con el prefijo y la terminación oxi, que es lo más común, ¿ya? Aquí entonces viene el prefijo. Entonces, algunos ejemplos aquí, metoxi, si tiene un solo carbono, etoxi, si tiene 2 carbonos, propoxi, si tiene 3 carbonos. Vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí, esto es un éter simétrico y un éter asimétrico. Simétrico porque si yo trazo un plano aquí, todo lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha. Y asimétrico porque yo trazo un plano aquí y todo lo que está a la izquierda es completamente diferente a lo que está a la derecha, mientras que aquí son iguales. ¿Ok? Listo. Eso sería entonces la diferencia entre un éter simétrico y un éter asimétrico.
Nomenclatura. Aquí, la nomenclatura común sería entonces, miren aquí, orden alfabético, primero la E y luego la M. Etil, metil, éter. Como aquí en este otro son iguales, ¿no? A ver, antes de pasar al otro. Y en la nomenclatura sistemática, este recibe el siguiente nombre. En la sistemática, eliges la cadena más larga. Mira, esto tiene un solo átomo de carbono y esto tiene dos. Entonces, esta es cadena principal y todo esto se llamaría metoxi porque solamente es un solo átomo de carbono. Entonces sería metoxi, por todo este de color azul, ahí está, metoxi, y la cadena principal que sería etano. 1, 2. Siguiente compuesto. Aquí tenemos, por ejemplo, etil, etil. Entonces sería dietil éter, ¿no? O éter dietílico. ¿Y cómo sería la sistemática? Aquí no hay problema porque nosotros tenemos 1, 2, 1, 2. Entonces elige cualquiera. Si yo elijo, por ejemplo, este 1, 2, esto sería mi sustituyente, ¿no? 1, 2, entonces esto sería etoxi, ¿no? Su nombre sería etoxi etano porque la cadena es de 2 átomos de carbono. Eso es la forma en que se estaría nombrando a los compuestos de carbono, ¿ya? A estos éteres que tienen el grupo ROR. Seguimos. Profesora, esto es un metil y esto es un isopropil. ¿Quién viene primero? El isopropil, ¿verdad? Isopropil, metil, éter, o si no, éter isopropil metílico. Y si fuera su sistemática, ¿cuál sería la cadena más larga? La cadena más larga sería de 3, ahí está. Y todo el CH3 con el O sería un sustituyente. ¿Cómo se llama? Prefijo de un átomo de carbono. Eso se llama met, ¿no? Todo esto se llamaría metoxi, porque es solamente un átomo de carbono. Entonces, quiere decir que en el carbono 2 sale el metoxi. 2-metoxi propano, porque la cadena es de 3. Siguiente compuesto que tenemos el anillo de benceno y el grupo OCH3. Entonces, pero cuando es la nomenclatura común, esto es un sustituyente que se llama fenil y este es otro sustituyente que se llama metil, orden alfabético, fenil, metil, éter, o si no, éter, fenil, metílico. Y si fuera sistemático, ¿quién es el que manda? Si fuera sistemático, sería el que manda el anillo de benceno y todo esto se llama el metoxi. ¿Ok? Todo esto sería metoxi. Ahí está, metoxi benceno. ¿Listo? Seguimos. Nomenclatura de éteres, ¿no? Con más ejemplos. Aquí, por ejemplo, hay 3. ¿Cómo sería el nombre? Como ya les he mencionado, más trabajamos con la sistemática, donde el éter es un sustituyente y tiene la terminación oxi. Enumeramos y vemos que en el 2, 4 y 6 está el metoxi. 2,4,6 trimetoxi y la cadena principal de 6 que sería el heptano. ¿Ya? Eso sería el nombre de ese compuesto. Luego tenemos aquí, igual, enumeramos. Buscamos que los sustituyentes tengan menor numeración, pero ojo que aquí hay un grupo que pesa más que el éter. ¿Quién pesa más que el éter? El grupo del alcohol. Aquí hay un alcohol, ojo. Entonces vamos a priorizar el alcohol, dándole una numeración a ese átomo de carbono.
Y aquí en el 3 recién vendría su sustituyente que tiene 1, 2. Entonces esto se llama etoxi. Profesora, en el 3 entonces está el etoxi, el único sustituyente, porque el alcohol en los otros casos viene a ser cadena principal. 3 etoxi, propano, porque es 3 carbonos, la cadena principal, 1,2 diol, porque ahí está el grupo OH. Siguiente, igual, elijo la cadena más larga. Profesora, por aquí hay un doble enlace, por aquí también, pero aquí tengo 1, 2 y 3, y aquí tengo 1 y 2. Entonces, ¿cómo se llama? Elijo la cadena más larga como cadena principal y esto sería la cadena como sustituyente. No, perdón, con todo el grupo, ¿no? Con todo este óxido. Muy bien, ¿cuál sería entonces el nombre de este compuesto? Sería, enumerando, priorizamos siempre el doble enlace porque ya el éter ya es un sustituyente más y cuando es un sustituyente más no tiene ninguna prioridad frente a un grupo funcional. Entonces sería 3 eteno, porque es un doble enlace, eteno, pero es un éter, ¿no? Eteno oxi, ¿ok? Ahí está, etenoxi, porque es un éter, por eso tiene la terminación oxi, igual que propoxi, metoxi, butoxi. Ahora, ¿por qué nosotros en la anterior no habíamos colocado nada? Porque todos eran enlaces simples. En cambio, ahora, como está el doble enlace, ahí colocamos etenoxi, ¿no? Si fuera triple etinoxi, por ejemplo, ¿no? Entonces, viene la cadena principal que es de 3 prop y en el 1 está el doble enlace, que sería 1-eno, ¿no? El final es el propeno. En el siguiente compuesto tenemos un ciclo hexeno, porque tiene doble enlace. Entonces, ¿quién va a mandar? El que tiene el mayor número de átomos de carbono, que es el anillo de 6, dándole prioridad a que el sustituyente tenga la menor numeración y que también el grupo principal del doble enlace tenga la menor numeración. Entonces, el nombre de ese compuesto sería etil, ok, etil, y esto sería el metoxi. Entonces, M de metoxi, E de etil, primero viene el etil. 6 etil, 1 metoxi y la cadena de 6 que viene a ser el ciclo X, ok, es el ciclo X. 1-eno, porque en el 1 está el doble enlace. Eso sería el nombre de ese compuesto. Seguimos aquí. La cadena igual. Tenemos entonces aquí el metoxi y tenemos el etil, ¿no? Entonces primero sería 6 etil, 1 metoxi, ciclo X1-eno. En el siguiente es un anillo de benceno. Y recuerda que esto de aquí puede ser nombrado posición 1-4 es para orden alfabético bromo y esto es el metoxi. Bromometoxi por el orden alfabético, bromometoxibenceno. 1 bromo, 4 metoxibenceno. O si no, también nosotros podríamos nombrar de la siguiente forma, considerando que todo esto es uno que ya hemos visto anteriormente, que se conoce como el anisol. Entonces, mi único sustituyente sería en 4, que es el bromo, para bromo anisol, ¿no? O si no, 4 bromo anisol. Eso es considerando a todo el anillo de benceno como cadena principal con ese OCH3. Muy bien, entonces hasta aquí sería la teoría y ahora, ¿no? Tenemos tiempo, espero que sea suficiente para poder resolver los ejercicios, ¿ya? Entonces, hay bastante información, sí.
cada vez vamos incrementando más con respecto a las reglas, ¿no? Vamos dando prioridad a los grupos funcionales que se van estudiando. Entonces ya sabemos que el alqueno y el alquino pesan más que un alcano. Ya sabemos que el éter generalmente trabaja como sustituyente y no tiene peso ante un sustituyente inorgánico u orgánico. Es lo mismo, ¿ok? Metoxi es lo mismo que metil, lo mismo que propil, no tiene ni lo mismo que cloro, lo mismo que bromo. Nadie tiene prioridad, solamente la regla es clara, menor numeración y si en caso empaten, vamos al orden alfabético. El alcohol es el primer grupo funcional, un grupo oxigenado que el día de hoy hemos comenzado a estudiar y que tiene prioridad frente a todos los demás grupos que ya se han estudiado en otras clases, e incluyendo el grupo de los éteres del día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a nombrar ahora sí a los compuestos. Ya vamos a practicar con nuestros ejercicios de clase. A ver. Muy bien. Siempre ustedes tienen aquí también en su teoría, ¿ok? En su guía, teoría, así que siempre revisen, lean también de acá, practiquen. Ahí estén, mira, aquí tenemos naftaleno, antraceno, fenantreno, ¿no? Ejemplos del 1-naptol o también llamado alfa-naptol por la posición del carbono que es de tipo alfa. 2-naptol, beta-naptol, igual aquí, ¿no? Y acá viene recién nuestra teoría. A ver, ¿qué nos dice en la pregunta número 1? Nos están hablando sobre los compuestos aromáticos, ¿no? Dice, los compuestos aromáticos tienen como base al benceno. Esto es la fórmula del benceno, chicos, ¿ya? C6H6. ¿Cómo es, profesora? Es este de aquí, carbono de 6 con 3 dobles enlaces, lo cual significa que solo tiene 6 hidrógenos. Como ya te mencioné, los hidrógenos en muchos de los compuestos se sobreentienden, ¿no? O sea que si yo veo, por ejemplo, al benceno de esta manera, esto es lo mismo, solo que en el primero estoy colocando los átomos de hidrógeno y en el segundo no. ¿Pero por qué no? Porque ya se entiende, se sobreentiende que aquí cada átomo de carbono tiene 4 enlaces. Y si estás viendo que solamente tiene 3, entonces el que está faltando es definitivamente el átomo de hidrógeno, ¿ya? Entonces, eso es la forma del benceno. Dice, este compuesto es considerado cancerígeno. Efectivamente, el benceno es cancerígeno. Mientras que al reemplazar un átomo de hidrógeno por un grupo metil, o sea que aquí, por ejemplo, este hidrógeno es reemplazado ahora por un grupo metil, ¿no? Se obtiene el tolueno, claro, que vamos a aprovechar este compuesto, que es lo que ya hemos presentado, que se conoce como tolueno. Compuesto que no es cancerígeno, ¿no? Con respecto a los compuestos mencionados. Mencione o seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Cada compuesto presenta dos estructuras resonantes, ¿sí? Como la base es el anillo de benceno, que es justamente estos 3 enlaces de tipo pi, ya te mencioné que ellos están en constante movimiento, ¿verdad? Y van a presentar efectivamente estructuras resonantes, ¿no? ¿Cuántas estructuras resonantes? Si nosotros venimos por aquí, el doble enlace viene por aquí, viene por aquí, va a presentar uno, ¿no? Y si continuamos con la resonancia, va a presentar otra, que justamente es como que estaría llegando al proceso inicial. Entonces, tanto el benceno, ¿no? Como el tolueno, al presentar ese anillo de benceno, presentan dos tipos de resonancia, ¿no? Que es lo que estaba también en su guía, ¿no? O también en la diapositiva, ¿no? ¿Dónde está aquí?
No, creo que está en la guía lo que hemos visto, ¿no? De la resonancia. Aquí, por ejemplo, ahí está. Acá aprovechamos. Viene el doble enlace, ahí está. Y lo mismo para el tolueno, ¿no? Viene el doble enlace, ahí está. Entonces, ¿de cuántas resonancias estamos hablando? De dos estructuras resonantes. Por esa razón, eso sería verdadero. Dice, ¿todos los carbonos en el tolueno tienen hibridación sp2? Todos del anillo sí tienen hibridación sp2. sp2, 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 sp2. Pero este carbono que está aquí no. Entonces dice, ¿todos los compuestos de tolueno? No, porque el carbono CH3 presenta hibridación de tipo sp3. Entonces esto es verdadero y esto es falso. Ambos presentan 6 electrones pi. Entonces, como solamente tienen el enlace de los anillos de benceno, ahí estamos viendo, efectivamente aquí el anillo de benceno, 1, 1, 2 y 3. Estamos hablando de 3 enlaces de tipo pi que corresponden a 6 electrones. ¿Ya? Entonces, eso sería verdadero y la respuesta sería la alternativa A. Pregunta de teoría, ¿no? El siguiente compuesto nos piden el nombre de las siguientes sustancias. Aquí tenemos los sustituyentes 1, 3 y 4, o si no, de aquí abajo 1, 2, 3, 4. Siempre buscamos que sea menor numeración, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el nombre de ese compuesto? Considerando que comience por el bromo, ¿cierto? Ya que aquí tendría la posición 1, 2, 3 y 4. Pero eso sería siempre en cuando yo tenga este compuesto como benceno. Pero como ustedes pueden ver en sus claves, y las claves van a ser muy importantes, esto es, vamos a considerar, mira, tolueno. Y tolueno es este carbono que tiene la prioridad por el grupo CH3, ¿no? Entonces aquí, ¿no? CH3. Entonces, tenemos aquí 1, que todo esto sería tolueno, ¿no? ¿Y qué posición entonces tendría aquí? 2, 3, 2, 3, 4. Prioridad 3 y 4. Sería entonces primero 4 bromo, 3 etil y la cadena de principal que es tolueno, ¿no? Entonces ahí estamos viendo 4 bromo, 3 etil, tolueno, que puede ser este o puede ser este. En el otro compuesto tenemos el naftaleno. Yo te he dicho siempre que comencemos por un carbono de tipo alfa. Y el único carbono de tipo alfa que está sustituido todavía es el etil. Entonces será etil, ¿no? En el 1, 1 etil, y comenzamos 2, 3, 4, 5 y 6. 1 etil, 6 metil, naftaleno. Eso sería el nombre de esa estructura, siendo entonces como respuesta la alternativa enana. Sí, espero que esté claro, que me estén comprendiendo. No hay preguntas, no hay dudas. Pregunta 3. A ver, ya vieron un poquito, creo. Mencionen el nombre de ese compuesto. A ver, intenten resolverlo. Un minutito para que ustedes lo hagan y puedan comparar con lo que yo voy a resolver.
Tomen el criterio de la cadena más larga, los sustituyentes con menor numeración. Recuerden que los dobles y triples tienen más peso frente a un sustituyente, ¿no? A ver, ¿cuál sería su respuesta? Resuelvan a ver y comparamos con lo que yo voy a hacer. ¿Listo? ¿Lo tienen? Comenzamos. ¿Cómo se llama el benceno como sustituyente? Fenil, ¿cierto? Fenil. Tenemos por aquí un bromo. Ahí está, bromo. Y tenemos por aquí el doble enlace. Entonces, el doble enlace tiene prioridad frente a los demás grupos, porque los demás son sustituyentes simplemente. Entonces, por esa razón, comenzamos la numeración por el lado izquierdo. Entonces, orden alfabético F o B, B. Sería entonces que en el 5 se encuentra el bromo y en el 3 el fenil. Su nombre, 5-bromo, 3-fenil y la cadena que es de 5, prefijo pent. Ahora, ese pen tiene un doble enlace, entonces eso sería un penteno. Pero nosotros necesitamos mencionar dónde se encuentra el heno, en qué carbono se encuentra el heno. El carbono, el doble enlace se encuentra en el carbono 1 y por eso colocamos 1-heno. ¿Ok? Y la respuesta sería entonces la alternativa B. ¿Ya? No es complicado, es sencillo, solo que hay que tener claro las reglas. Observar bien la cadena, identificar qué sustituyente se tiene, recordar quién pesa más como prioridad para poder nosotros comenzar la numeración. Teoría de alcoholes. ¿Qué dice de los alcoholes? Los alcoholes son compuestos orgánicos que se emplean ampliamente como solventes, desinfectantes o en algunos casos como combustibles. Ejemplo de estos, de este último es el gasool, que es una mezcla de alcohol y gasolina, y al respecto seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones.
¿El grupo funcional de los alcoholes es el hidroxilo? Correcto, eso es verdadero, porque eso es el grupo OH. En los alcoholes secundarios, el OH está unido a un carbono secundario. Correcto, por eso justamente era la clasificación de los grupos OH. Alcohol primario unido a un carbono primario. Alcohol secundario unido a un carbono que es secundario y alcohol terciario unido a aquel carbono que es un carbono terciario, ¿no? Entonces, por eso es la clasificación de los alcoholes primario, secundario o terciario. En los polioles dice, eh, hay más de un grupo OH unido a la cadena principal. Recuerden que los poli viene de varios, entonces cuando nosotros hablamos de uno es monol, cuando hablamos de dos es diol, pero cuando hablamos de más, de dos a más, ¿no? Dentro del diol, triol, entonces en general mencionamos que hay varios grupos OH y decimos que son polioles. Por eso sería también verdadero y la clave en la pregunta 4 sería la respuesta casa, ¿no? Eso sería nuestra respuesta. Pregunta 5, a ver, ¿qué tenemos en la pregunta 5? Dos compuestos, ¿no? Te piden mencionar cuál es la clave con respecto a los enunciados. Nos dice que A es un alcohol primario y terciario a la vez. A ver, veamos entonces, recordemos por cómo clasificamos un alcohol primario y un alcohol terciario o secundario. Alcohol primario es aquel alcohol en el cual el grupo OH sale de un carbono que es primario. Este carbono que estamos viendo aquí, voy a desplegar esta imagen, ¿ya? Entonces, para que ustedes recuerden, aquí abajo de repetir está aquí. Para que ustedes recuerden, este CH3 en paréntesis significa que es un sustituyente y que es como lo estamos viendo en esta estructura. Eso significa que este carbono que tiene el grupo OH, ¿no? Ese carbono que tiene el grupo OH es un carbono unido a 1, a 2 y a 3. Es un carbono terciario, ¿no? Entonces, esto sería un alcohol terciario. Entonces, ahora veamos si a la vez es un alcohol primario. Entonces, tiene también aquí un carbono que está unido a este grupo OH. Y este carbono está unido a un solo átomo de carbono que es primario y por lo tanto esto es correcto. El compuesto A al mismo tiempo es un alcohol terciario y es un alcohol primario. ¿Ok? Entonces eso es verdadero. Ahora nos pide el nombre para ambos compuestos. ¿Cómo nombramos? Profesora, yo tengo que buscar que los grupos OH tengan la menor numeración. Entonces comienzo por este carbono que tiene el 1, ¿no? Que sería el 1 por el grupo OH. 1, 2, 3 y 4. El único sustituyente, metil. Entonces su nombre sería 2-metil, cadena de 4 but, ¿no? Es todo enlace simple, entonces eso es un butano y como hay dos grupos OH que están en la posición 1 y en la posición 2, sería butano 1,2 diol, ¿ya? Eso sería el nombre para ese compuesto. Para el otro compuesto, profesora, aquí está el grupo OH. Él es el que manda, ¿verdad? Correcto. Él va a mandar frente a un doble enlace. Tiene más peso. Entonces vamos a comenzar la numeración de este anillo por aquí. Ahora,
¿Por dónde voy? 2, 3 bromo o 2 y 3 doble enlace. El doble enlace también es un grupo funcional y tiene mayor peso ante un sustituyente común que es el bromo, ¿no? Entonces, la numeración correcta sería por aquí. 2, 3, 4, 5 y 6, como estamos viendo en la solución. Y por lo tanto, su nombre sería sustituyente 5 bromo, ahí está, 5 bromo, y la cadena principal. ¿Qué nos dice la cadena principal? Nos dice que es una cadena de 6, ciclo X, ¿ok? Doble enlace, 3 en y 1 ol. Ahí está el nombre de ese alcohol. Entonces, observando nuestros enunciados, a ver qué nos dice. El nombre de A, sí, es correcto y el nombre de B también es correcto. Por lo tanto, en la pregunta número 5, la respuesta sería todo verdadero, ¿no? La clave entonces sería la alternativa barco. Pregunta 6. Nos habla de los fenoles, ¿no? Dicen, tienen múltiples aplicaciones y usos. Por ejemplo, podemos mencionar alfenol o bencenol, ¿no? Utilizado como antiséptico y desinfectante, que han sido asociados a efectos benéficos en la salud como agentes antioxidantes en la prevención de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Al respecto, seleccione la alternativa, el nombre correcto de los siguientes compuestos. Y tenemos esos dos compuestos. A ver, intenten resolver aquí estas dos preguntas, estos dos compuestos. ¿Es un anillo de benceno? Tiene el grupo NH2, tiene aquí el etil, correcto, porque esto es el etil, y tiene el grupo OH. Entonces recuerda cuál tiene prioridad, ¿no? ¿Cuál tiene prioridad? ¿Quién pesa más? Y hay que ver ese cuadrito que hemos visto anteriormente. Aquí lo mismo, el anillo de benceno, el grupo OH, el grupo de metil, que te acuerdas que formaba tolueno, aquí forma un fenol y aquí forma un metoxi que también ya lo hemos visto, ¿no? Cómo se llama todo el benceno. Entonces aquí hay que recordar quién pesa más que quién, ¿no? De acuerdo a esa tablita que nosotros hemos visto. A ver, intenten resolver y me dicen cuál sería su respuesta. Revisen su tablita, semana, a ver, no sé si lo tengo aquí, a ver, para proyectarles. Es la semana 14, ¿no? Ahí ustedes ven esa jerarquía, ¿no? La jerarquía de los compuestos. Ya, aquí creo que está. Ahí está. Tómenle print si se está viendo, ¿no? Semana 14 que estoy proyectando el cuadrito. ¿Se ve? Ahí ustedes pueden observar. Miren quién pesa más. El ácido carboxílico es más que un éster, es más que una amida. El nitrilo es más que un aldehído, ¿no? Las amidas son más que los nitrilos, ¿no? Justo por ahí miren que tenemos los aldehídos, el grupo CHO, la acetona, los alcoholes ganan a los fenoles. Mira dónde está la categorización de la amina, ¿no? Amina es menos que un fenol, menos que un alcohol. ¿Dónde está el éter, alqueno, alquino y alcano, ¿no? Entonces la prioridad, la jerarquía va en ese orden, hacia arriba. Entonces, con ese criterio, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta? A ver.
¿Tenemos clave? A ver, veamos. Entonces, viendo aquí nuestro grupo, tenemos el grupo NH2, que está por aquí. Tenemos el grupo OH, mira, está por aquí. Y tenemos el compuesto del R. ¿Quién tiene mayor peso? El que tiene mayor peso es el grupo OH, ¿cierto? Ahí estamos viendo. Entonces, damos prioridad. Uy, ¿se puede escribir? Un ratito, vamos a volver a cargar. Damos prioridad a ese grupo OH. Ahí está, ¿no? Y luego continuamos de tal manera que el sustituyente tenga menor numeración. Y eso significa enumerar hacia el lado izquierdo. 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Esto se llama etil y esto se llama amino. Y esto es el grupo OH que corresponde al alcohol, ¿no? Entonces, orden alfabético. A y E. 3 amino, 4 etil y recuerda que todo este anillo con el grupo OH corresponde al fenol, ¿no? Todo eso es al fenol. Muy bien. Siguiente compuesto. OH, CH3 y un éter. Veamos. Alcohol, éter y un CH3 que es un R. ¿Quién tiene más peso? El alcohol. Ah, entonces este tiene mayor prioridad, ¿no? En el anillo. Por esa razón enumeramos aquí como 1. Ahora, después, ¿qué hacemos? Aquí tenemos 2, 3. 2, 3. Es la misma posición. 2, 3, 2, 3. Esto se llama metoxi y esto se llama metil. No. Entonces, aquí tenemos M de metoxi, M de metil, E, T, T, O, I, ¿ok? Entonces, ¿quién manda? Primero manda la I, porque es menor orden alfabético, ¿no? Metil, entonces, sería 1, 2, y luego continúo en 3 metil, ¿no? En 3 metil. Entonces sería aquí 1, 2, 3 metil, y esto sería el 5 en metox. Orden alfabético, nombramos entonces aquí primero metil, y acá nombramos como metoxi. ¿Ok? Esto acá metoxi y colocamos 3 metil, 5 metoxi y la cadena principal que es el anillo del benceno con el OH. El benceno con el OH, ¿cómo se llama? Se llama fenol, ¿correcto? Y por lo tanto, 3-metil, 5-metoxifenol sería la respuesta. ¿Cuál es la clave en esta pregunta? La respuesta es la alternativa dado. ¿Ya? Entonces, eso sería en la pregunta número 6, ¿no? Pregunta número 7. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta 7? Dice, nos habla con respecto a los éteres, ¿no? Son compuestos oxigenados, se caracterizan por ser poco reactivos, por lo que se les emplea como solventes. Por ejemplo, el éter dietílico o el éter etílico
que se utiliza en la extracción de aceites vegetales. Con respecto a los éteres, seleccione la alternativa incorrecta. Entonces vamos a leer qué nos dice. ¿Su grupo funcional es la O? Sí, porque acá viene un R, acá viene otro R y eso corresponde a un éter. Eso sería verdadero. Su fórmula del éter dietílico. Su fórmula del éter dietílico. S2H5O, C2H5. Éter, porque va a estar efectivamente la O y aquí va a ser dos radicales que son los R's. Como dice dietílico, significa que hay los dos grupos que están aquí son de etil. Y el etil es 2C2H5 y C2H5, ¿no? Eso sería. Presentan puente hidrógeno, perdón, la C, falta la C. ¿Los éteres pueden ser simétricos y asimétricos? Sí. Hemos dicho, por ejemplo, si es que una cadena es más, tiene 3 carbonos, como este caso. Este tiene 2 carbonos, este tiene 2 carbonos, es el mismo compuesto a la izquierda y a la derecha. Si yo trazo aquí un plano, un espejo, se refleja. Eso es simétrico. Pero si fueran diferentes, sería asimétrico. Así que eso también sería correcto. ¿Presentan puente de hidrógeno entre sus moléculas? No, porque acá estamos viendo que en este caso, para que presenten puentes de hidrógeno, nosotros tenemos que tener el grupo OH, ¿no? Si no presenta el enlace OH, entonces no hay puente de hidrógeno. Y aquí estamos viendo que ese éter presenta solamente fuerzas intermoleculares entre el carbono y el oxígeno y el hidrógeno. No hay grupo OH. Y finalmente nos dice el nombre sistemático es éter etílico, del éter etílico es 1-etoxietano. Sí, porque en este caso nosotros vamos a elegir 1 como cadena principal, que sería el etano. Y ese etano, lo voy a colocar aquí, que sería de esta manera, C2H5O, voy a desplegar todo, ¿ya? Ese C2H5 lo voy a colocar de esta manera. ¿Qué pasó? Ya con la manera. CH3, CH2, O, CH2 y CH3, ¿ok? Entonces aquí tendríamos esto como cadena principal que corresponde al etano y esto sería el sustituyente. Etoxi, porque son 2 carbonos y en este carbono estaría ese etoxi, ¿no? Entonces 1 etoxi y la cadena principal de etano. Y entonces la única alternativa incorrecta aquí sería la respuesta, la D. Pregunta número 8. ¿Qué nos dicen en la pregunta 8? Nos piden el nombre del siguiente compuesto, ¿no? A ver, tienen ahí las dos opciones. ¿Cuál sería el nombre de esos compuestos? A ver, analicen todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? La regla dice bien claro que debemos de elegir siempre la cadena principal, ¿no? La cadena principal que viene a ser la cadena más larga, ¿no? El número de carbonos más largo. ¿Qué más nos dice? Que nosotros tenemos que buscar que los sustituyentes tengan la menor numeración, ¿no? Menor numeración, si en caso estos se empaten, entonces ya buscamos en orden alfabético. Miren los grupos, recuerda que el éter comúnmente es un sustituyente común, así como el metil, como el
bromo, como el cloro, no tienen ninguna prioridad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el nombre? Si es que son dobles enlaces, si es que son enlaces simples, enlaces triples, ¿quién estaría teniendo más prioridad? ¿Tenemos la respuesta? A ver, el compuesto, el primer compuesto y eso sería el segundo, ¿no? Respectivamente, A y B. ¿Encontraron la cadena más larga? ¿De cuántos átomos de carbono sería A? Contamos. Esto de aquí pequeño. Otro punto importante que ustedes deben de considerar al momento de nombrar una sustancia, ¿no? Es que ustedes tienen que elegir siempre la forma más sencilla, ¿no? Por ejemplo, aquí, yo no voy a colocar pues esto de aquí como cadena principal, no tiene sentido, ¿no? Porque si no se complica acá la estructura. Y además que esta cadena 1, 2 no puedo contabilizar de esta manera ese éter. Tenemos aquí otra forma también aquí contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si nosotros elegimos esa numeración, estaríamos obteniendo aquí un sustituyente de 2 carbonos que se conocería como etoxi, ¿verdad? Y por aquí tendríamos, mira, una cadena que sería con preguntarnos cómo nombramos a esto de aquí, ¿no? Con 2 carbonos, sino esta parte de la cadena y el bromo. Ahora, pero ¿qué pasa? Entonces aquí se complica el nombre, ¿no? ¿Cuál es la otra forma, la otra opción? Tengo acá también, profesora, 2, 3, 4, 5 y 6, y que esta estructura se ve más sencilla, porque acá solamente tendría un sustituyente que tendría que ser eh, el etil, ¿no? Porque son 2 carbonos. Entonces, orden alfabético, ¿no? ¿Cuál sería el nombre de ese compuesto? Si sería de esa manera, ¿cómo lo nombramos? ¿Por dónde numeramos? ¿No? Enumeramos por el lado izquierdo 1, 2, 3 y encontramos al etoxi, o enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya encontramos en el 1 el bromo. ¿Cuál sería el nombre de ese compuesto? ¿No? Entonces vamos a ver aquí que basa en el orden alfabético, ¿no? Primero vamos a buscar nombrar bromo, luego vamos a buscar nombrar el etil y luego buscar el etoxi. Pero dependiendo la numeración que siempre tienen que tener bajo en cuanto a los sustituyentes. Entonces la única forma sería colocando aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siempre buscamos menor numeración para los sustituyentes. Entonces ya tenemos bromo en el 1, ya tenemos en el 4 el etoxi y ya tenemos en el 3
el etil. Orden alfabético. ¿Quién viene primero? Mira, E de toxi, B de bromo y E de etil, ¿no? Eso sería el nombre de ese sustituyente, de ese compuesto. Entonces vamos a nombrar primero al bromo. ¿Dónde está el bromo? En el 1. 1 bromo. Ahí está, 1 bromo. Etoxi, etil. ¿Cómo yo sé cuál va primero? Compara las posiciones. E, T, T, O, I. Gana la I, ¿no? Entonces, 3 etil, 4 etoxi y la cadena que es de 6 hexal. Listo. Así sería el nombre de ese compuesto. Siguiente. Tengo un anillo, tengo aquí el metil y tengo aquí el metoxi, ¿no? Entonces, tengo el doble enlace. ¿Quién manda? El metoxi tiene la misma prioridad que el metil que está aquí. Ninguno manda ninguno, ¿no? El metoxi es lo mismo, la misma jerarquía que un sustituyente orgánico, ¿ya? Entonces ahí tenemos metil y metoxi. Pero obviamente este doble enlace sí tiene una mayor jerarquía, ¿no? Este doble enlace es más que un sustituyente. Por esa razón es que priorizamos la numeración ante ese doble enlace. Entonces colocamos 1 y 2. ¿Por qué no al revés? Porque buscamos que el sustituyente tenga menor numeración. Y colocando los números de ese lado, de izquierda a derecha, vamos a tener menor numeración. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo se llama? Metoxi. Y eso se llama metil, ¿no? Entonces su nombre sería M, ¿no? M de metil, M de metoxi, E, luego tendríamos T, T, I, O. ¿Quién manda? La I. Entonces primero viene metil. 5 metil, 3 metoxi y el nombre del ciclo. ¿Cómo se llama el nombre del ciclo? Sería ciclo X, porque es de 6, y en el 1 está el doble enlace. Ciclo X1N. Entonces, su nombre sería 5-metil, 3-metoxiciclo X1N. La alternativa sería la clave casa. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, son los mismos criterios que nosotros vamos a tomar, vamos a considerar de los que ya hemos estudiado para estos grupos funcionales. Esos criterios se van a continuar tomando en cuenta para los próximos grupos, aldehídos, ¿no? Cetonas, ácidos carboxílicos, ¿ya? Entonces, practiquen bastante, repasen nuevamente sus ejercicios y aquí les dejo las claves de los propuestos. 1, casa. Ahí está su solución para que ustedes puedan verificar. 2, enano. Ahí está, 2 enano. 3, dado. 3 dado. Ahí está su solución. 4, barco. ¿Ok? Ahí está la solución. 4, barco. 5, avión.
¿Ok? 5 avión. Ahí está la solución de las 5. Y la pregunta 6, enano. ¿Ya? Básense mucho en esa tablita de la semana 14, que es esta de aquí, para que ustedes sepan quién tiene más prioridad que otro elemento. ¿Mm? Listo, chicos. Entonces, con esto estamos terminando la semana 15. ¿Ya? Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.